Buenas noches, amigos. Acá estamos para seguir con estas pequeñas catequesis, repasando lo que nos enseña la Iglesia acerca del sacramento del orden sagrado, siempre guiados por el catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy vamos a hablar de los diáconos. Pero antes de entrar en tema, primero repasemos algunas cositas que ya hemos visto en las catequesis anteriores. Recordábamos cómo en la Iglesia el único sacerdocio de Jesucristo se participa de dos maneras, por medio de dos sacramentos. Por el sacramento del bautismo, todos los fieles participamos del sacerdocio de Jesús. Pero al mismo tiempo hay otro sacramento, que es el sacramento del orden sagrado, del que estamos hablando, por medio del cual se da una nueva y distinta participación en el sacerdocio de Jesucristo en algunos miembros de la Iglesia. Recordábamos también cómo este sacramento del orden, nos enseña la Iglesia, tiene 3 grados. El inferior, primero, del cual vamos a hablar un poquito esta noche, el del diaconado. El segundo, el presbiterado. Y el tercero, el episcopado. Vamos a rezarle a la Virgen para poner en sus manos nuestra catequesis. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos impulse, nos guíe en todas nuestras palabras, en todos nuestros pensamientos. Vamos a buscar la oración al Espíritu Santo. Perdón la falta de espontaneidad. Y ahí estamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, después de haber hablado de los obispos y después de haber hablado de los presbíteros, hablemos ahora, como nos toca, de los diáconos. Recuerdo que se pueden compartir preguntas en los comentarios de esta transmisión o también después, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube. Recuerdo también que si les parece que vale la pena ayudar a difundir un poco estas charlitas para que sea más conocida la enseñanza de la Iglesia, siempre viene bien si le dan un me gusta, suscriben o activan las notificaciones o bien lo comparten. Muy bien, hablemos entonces un poquito de los diáconos. Diácono, la palabra diácono, en el griego original significa servidor, así como presbítero significa anciano y obispo o bien episcopo, ahí en este caso en latín significa algo así como supervisor. Diácono significa servidor, el origen de la palabra, y también marcando la misión de aquellos que reciben el diaconado, está en el servicio. Siempre queremos buscar alguna referencia, algún fundamento en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, para los temas que vamos tratando. No es difícil encontrar referencias al diaconado en el Nuevo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, empecemos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí nomás, en los comienzos de la historia de la Iglesia, en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, se narra la institución de los primeros 7 diáconos. Entre ellos va a estar San Esteban, el primer mártir. Surge esta situación, narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, que empieza a haber discusiones al interno de la comunidad entre los griegos y los cristianos de origen
judío. Los griegos se quejaban de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 apóstoles, en particular Pedro, tomando la palabra, dice: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, estoy en el versículo 3 del capítulo 6, es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esta manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Si no está bien que descuidemos el ministerio de la palabra para dedicarnos a servir las mesas, dice Pedro. Ellos como apóstoles disciernen, se dan cuenta que su misión principal es el anuncio de la palabra. Entonces suman colaboradores a los cuales les encargan esta misión, el servicio de las mesas, en este caso la atención de los pobres. En concreto, según el texto de los Hechos de los Apóstoles, la atención de las viudas, ¿no? Que siempre, pero sobre todo en el contexto de la Sagrada Escritura, hace referencia a una persona en una situación particularmente vulnerable. En el versículo 5, leemos: la asamblea, es decir, la comunidad, aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timor, a Pármenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. Les presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Sobre estos 7 varones, los apóstoles, encomendándoles esta misión de servicio, realizan este gesto tan significativo y tan particular de la imposición de las manos. Si seguimos leyendo, podemos ir a la carta a los Filipenses, ahí nomás, capítulo 1, versículo 1, cuando San Pablo saluda a los destinatarios de su carta, dice: Pablo y Timoteo, servidores de Cristo Jesús, saludan a todos los santos en Cristo Jesús, que se encuentran en Filipos, ciudad griega donde vivía esta gente, así como también a los que presiden la comunidad y a los diáconos. Entonces vamos viendo, ¿no?, cómo ya están presentes los diáconos en las primeras comunidades cristianas, con una misión distinta a lo de los apóstoles, con una misión distinta, según lo que dice la carta a los Filipenses, a la de aquellos que presiden la comunidad. Y, para citar una referencia más, para dejar claro que los diáconos, esta misión, este rol del diaconado ya está presente desde el comienzo en la historia de la Iglesia, podemos ir a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 8 y siguientes, en la cual San Pablo le escribe a Timoteo cuáles tienen que ser las condiciones para elegir, y nosotros diríamos ordenar, imponiendo las manos, a un diácono. Dice: de la misma manera, los diáconos deben ser hombres respetables, de una sola palabra, moderados en el uso del vino y enemigos de ganancias deshonestas, que conserven el ministerio de la fe con una conciencia pura. Primero se los pondrá a prueba y luego, si no hay nada que reprocharles, se los admitirá al diaconado. Y después sigue. Y por lo tanto, referencias al diaconado en el Nuevo Testamento no faltan. El tema del diaconado es muy particular, porque por un lado reciben el sacramento del orden sagrado, pero la Iglesia enfatiza la siguiente distinción. Los que reciben el sacramento del orden sagrado en su primer grado, es decir, en el grado del diaconado, no lo reciben en orden al ejercicio del sacerdocio, sino en orden al servicio, como veíamos, por ejemplo, recién leyendo los Hechos de los Apóstoles. De nuevo, los diáconos reciben el sacramento del orden, son ya marcados por el carácter indeleble propio de este sacramento, pero no en orden al sacerdocio, sino en orden al servicio. Y para entender bien cuál es la misión del diácono, hay que preguntarse entonces de qué servicio se está hablando.
Bueno, me parece que se puede resumir en dos servicios que en realidad están muy unidos el uno al otro. El servicio a los pobres, otra vez lo leemos en los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? El servicio de la mesa, ¿bien? Y el servicio también de otra mesa, que es el servicio del altar. Ya, si el tiempo nos da, vamos a leer una partecita de la oración de consagración de los diáconos, que muestra cómo la Iglesia ve un anticipo del ministerio de los diáconos en los levitas del Antiguo Testamento, porque era la familia de Aarón la que ejercía el sacerdocio en Israel, y los levitas estaban al servicio del sacerdocio, al servicio del altar, al servicio del templo, al servicio del culto. Entonces es importante, al hablar del diaconado, tener en cuenta esta distinción, ¿sí? Están ordenados no en orden al ejercicio del sacerdocio, por eso normalmente no los llamamos sacerdotes, sino que están ordenados en orden al servicio. Ahí están preguntando, buenas noches Alejandra, ¿qué pueden hacer los diáconos? ¿Sí? Bueno, justamente vamos a aprovechar y lo voy a leer porque es una pregunta muy importante, lo que dice el Catecismo en el párrafo 1570. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer los diáconos? Bueno, acordémonos de estas dos ideas fundamentales. ¿Sí? Están al servicio de la mesa de los pobres, de la mesa del altar. Entonces dice el Catecismo, corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía. Entonces, asistir al presbítero o al obispo en la celebración de la misa y en la distribución de la misma, o sea, es ministro ordinario de la comunión, el diácono. Asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, o sea que, diciéndolo de manera de lenguaje común, un diácono puede casar, puede proclamar el evangelio y predicar también, incluso dentro de la Santa Misa, puede presidir las exequias, eso que normalmente también llamamos hacer un responso, lo puede hacer el diácono, y por supuesto entregarse a los diversos servicios de la caridad. Eso, como dice el Catecismo, son algunas de las cosas, tal vez las principales y muy importantes, que pueden hacer los diáconos. Y acá Alejandra sigue ayudando con otra pregunta también muy importante. Si pueden ser casados los diáconos y si quedan viudos, ¿pueden ser sacerdotes? Bueno, acá también recuerda el Catecismo, se ve que, como le decía recién leyendo el Nuevo Testamento, en la antigüedad, en los inicios de la historia de la Iglesia, ya el diaconado tenía un lugar dentro de la jerarquía de la Iglesia. Eran los colaboradores de aquellos que presidían la comunidad. Leyendo lo que dice el Catecismo, se ve que históricamente este lugar propio, estable, por eso se llama orden también, en la Iglesia occidental o latina, se fue perdiendo, mientras que en la Iglesia oriental siempre se conservó. Y fue el Concilio Vaticano II, y acá estoy leyendo textualmente, el que restableció el diaconado como un grado particular dentro de la jerarquía. Y acá viene el tema de lo que se llama el diácono permanente, porque hay dos clases de diáconos, por decirlo de alguna manera. Aquellos que reciben el diaconado en vistas del presbiterado, y esto también es muy importante pensarlo, ¿no? En el plan de Dios y en la sabiduría de la Iglesia, si el énfasis del diaconado está en el servicio de la mesa, del altar y de los pobres, primero hay que pasar por ese escalón antes de recibir el presbiterado. O sea que si uno no está preparado en el servicio del altar y de los pobres, como que nunca va a terminar de ser un buen presbítero, por más que el sacramento del orden te dé ese poder sagrado del que hemos hablado, que hemos recordado otras veces. Entonces, algunos reciben el diaconado en vistas del presbiterado y otros reciben el diaconado de manera justamente permanente, para quedarse ahí, sin aspiraciones al presbiterado. Esos son los que solemos llamar
los diáconos permanentes. ¿Pueden ser ordenados diáconos hombres casados? Sí, a diferencia del presbiterado en la Iglesia latina. En el diaconado la Iglesia acepta que sean ordenados diáconos hombres casados. Y es muy interesante esto que dice acá también el Catecismo, citando al Concilio Vaticano II, y lo quiero leer, y con esto ya vamos redondeando este tema, ¿sí? Para tratar de pensar un poco algo que no es fácil, ¿sí? ¿Cuál es la espiritualidad propia del diácono permanente? ¿Cuál es su misión, su lugar en la Iglesia? Tal vez por esto de que normalmente pensamos en el diaconado en vistas del presbiterado. Entonces, hablar de un diácono permanente podría llegar a dar la sensación de que hablamos de algo que no terminó de cocinarse, que no es ni chicha ni limonada, no es ni fu ni fa, no es ni sacerdote ni laico. No digo que sea así, pero son las cosas que uno puede llegar a plantearse, ¿no? ¿Cuál es el lugar? Bueno, leo esto que dice acá el Catecismo. ¿Sí? Es apropiado y útil que hombres que realizan en la Iglesia un ministerio verdaderamente diaconal, ya en la vida litúrgica y pastoral, ya en las obras sociales y caritativas, sean fortalecidos por la imposición de las manos, transmitida ya desde los apóstoles, y se unan más estrechamente al servicio del altar, para que cumplan con mayor eficacia su ministerio por la gracia sacramental del diaconado. La verdad que este texto, ahora lo voy a repasar, me ilumina muchísimo, al menos a mí. Fíjense, es conveniente que aquellos hombres que ya realizan un ministerio verdaderamente diaconal, o sea, que ya ejercen un servicio, ¿sí?, de manera estable y con una cierta dedicación en la Iglesia, ya sea en la vida litúrgica, ya sea en la vida pastoral o en las obras sociales y caritativas. Fíjense, que esos hombres que ya ejercen un diaconado, aun cuando no tengan el sacramento, es apropiado, es útil que sean fortalecidos por la imposición de las manos, unidos más estrechamente al servicio del altar, para que cumplan de manera mejor ese servicio, ese diaconado del cual se habla al principio. ¿Sí? Es muy interesante esto. ¿Sí? O sea, que aquellos hombres que ya brindan un servicio, fortalecidos por el sacramento del orden, más unidos al servicio del altar, puedan brindarlo mejor, ese servicio, esa diaconía que ya brindan en la Iglesia. Para pensarlo, digo también para pensarlo, entre aquellos que aspiran al diaconado permanente. Acá, si leemos este texto, esto está en el Catecismo y está citando el documento Ad Gentes del Vaticano II, o sea, aspirar al diaconado permanente supone, de alguna manera, si nos atenemos a este texto, que ya se está brindando un servicio en la Iglesia. Es muy interesante, y a lo que apunta es a fortalecer ese servicio que ya se está brindando. Y otra vez, en el servicio del altar y en el servicio de los pobres. Muy bien. Para ir terminando, bueno, preguntan ahí si el diácono queda viudo, puede ser sacerdote, como poder, sí puede, y de hecho hay algunos casos, ¿sí? Porque en la Iglesia latina, ¿sí?, la Iglesia no ordena presbíteros, ese sería el término más preciso, hombres casados, sino hombres que hacen promesa de celibato, ¿sí? Pero bueno, al quedar viudos, esa situación cambia. Bien, entonces quiero terminar leyendo una partecita de la oración consecratoria, para la ordenación de los diáconos. Y esto es lo que pide y dice la Iglesia cuando ordena a los diáconos. Dice: Dios Todopoderoso, tú haces crecer a la Iglesia, la edificas como templo de tu gloria. Así estableciste que hubiera 3 órdenes de ministros para tu servicio. Del mismo modo que en la antigua alianza habías elegido a los hijos de Leví para que sirvieran al templo y como herencia poseyeran
una bendición eterna. O sea que el lugar de los diáconos es el lugar de los hijos de Leví, al servicio del templo. Eso dice en la oración. Y remarcamos una vez más, al servicio del templo, al servicio de la mesa del altar y al servicio de la mesa de los pobres. O sea que es para seguir pensándolo, rezándolo, pero el diaconado tiene un lugar propio en la vida de la iglesia, no solamente en vistas del presbiterado. Y bueno, es un tema para profundizar, ¿no? Ese lugar propio, el ejercicio y la vida de ese servicio, de esa diaconía. Muy bien, hasta acá llegamos por hoy. Semana que viene, Semana Santa, no vamos a tener nuestra catequesis. Nos reencontraremos, Dios mediante, después de Pascua. Siempre los miércoles, siempre a las 21, siempre por esta página de Facebook. Después lo compartimos también por mi canal personal de YouTube. Bueno, que Dios les conceda a todos una muy buena Semana Santa y sobre todo una buena Pascua. Pero primero hay que vivir la Semana Santa, que Dios nos ayude a vivirla, a rezarla, a celebrarla con mucha fe. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches entonces, buen descanso y buena Semana Santa, con la gracia de Dios.